de tener elementos en común, los intervalos en donde están describiendo los estados de sus variables, ¿sale? Entonces después Jorge describe la humedad de 0 a 100 y igual, si ustedes se dan cuenta, igual. Y tienen estas dos variables que serían las variables de entrada, la temperatura y la humedad. Y con un ventilador, pues va a controlar la temperatura y la humedad. Entonces, estas son sus reglas. ¿Se acuerdan que cuando les estaba hablando de la caldera, teníamos reglas o proposiciones que nos describen las condiciones del sistema? Entonces, hablábamos de que si la presión es alta, bueno, pues la apertura pues puede ser media o alta, ¿no? Dependiendo también de qué tan alta sea, qué tan media sea. Si es media y es el valor más alto del estado medio, bueno, pues puede ser que también, bueno, va a tener elementos en común con el estado alto. Entonces, ya se tienen que tomar acciones de acuerdo a eso, a ese estado, a esos valores. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Jorge dice, si la temperatura es baja y la humedad es baja, entonces el ventilador está en poco. Y así va describiendo, ¿sale? Luego hace sus entradas, hace su algoritmo de control difuso, ¿sí? Y ese es un simulador que también les voy a enseñar a manejar. Encuentra las gráficas del simulador, ¿sale? Este es su reporte. Este es su reporte, pero lo que le reviso es su programa. ¿Sale? Entonces, basándome en su reporte, veo cuáles son los intervalos de sus variables y les hago algunas preguntas. Y lo ponen a funcionar su programa. ¿Sí, muchachos? Sí. Profe, ¿y todo esto es para el viernes? No, yo nunca dije eso, tú. Ah, perdón, ya andan espantando, profe. No es para el viernes. Miren, ¿de qué se trata? Se trata de que ustedes entiendan, ¿sale? ¿Cómo se utiliza esto? Entonces, lo primero que me tienen que traer, Jesús, es su propuesta. ¿Sale? Ustedes me traen su propuesta. Si algunos ya entendieron que también tienen que tener los rangos de sus variables y además definir sus variables, pues si ya las traen para el viernes, órale, qué bueno. Pero si no, lo van a ir entendiendo. El lunes que tenemos la clase, volvemos a revisar, pero ya con la idea de ponernos de acuerdo para cuándo me lo van a entregar. ¿Sí, Jesús? O sea, damos un paso, damos otro paso, para que todo quede bien claro y puedan tanto entender, primero, como segundo, pues aplicarlo y construir bien su algoritmo. ¿Sí, Jesús? Bueno, no, es que yo había preguntado que si no iba a ser en MATLAB. Sí, en MATLAB, Jesús. Perdón, ¿quién me preguntó que si era para el viernes? Bueno, de todos modos, no es para el viernes traigan solo su propuesta, así escrita a mano o en computadora, y sí va a ser en MATLAB Jesús. Ya es que como había comentado que nos iba a enseñar a manejar otro programa. No, les voy a enseñar un simulador también de MATLAB. ¿Qué es esto? Ok. ¿Vale? Esas son las ventanas. ¿Vale? Pero bueno, todavía falta para eso. Sí, Jesús. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra observación, muchachos? Y su equipo. Bueno, aquí hay otro, miren. Dice, un avión tiene turbulencias, a consecuencia de ello baja o sube formando un ángulo respecto a la guía del vuelo.
Haremos un control de sistema difuso para la respuesta de un piloto automático al problema de turbulencias, ajustando la posición del timón de un avión. Sí, bueno, lo hizo Ángel, él quería hacerlo para el avión, ¿no? Para controlar todo el movimiento de un avión. Es muy complicado, muy complicado. Todos los aviones, todos los aviones, los primeros del siglo pasado, 1900, 1800, finales del 1800, y también los de hoy, son aerodinámicamente inestables, o sea, necesitan compensar con movimientos de de sus superficies alares y en el timón y en la cola, generar movimientos para mantener la trayectoria adecuada y además la inclinación también adecuada. Entonces, pues los primeros aviones eran básicamente manejados a puro pulmón, ¿no? A pura fuerza. ¿Qué es lo que fue ocurriendo después? Bueno, pues se fueron considerando y construyendo y implementando algoritmos de control para que la carga a los pilotos disminuyera. ¿Sí? Y hoy, bueno, ya la carga es menor, ya se manejan con un joystick casi como el de los juegos de video, pero durante muchos años, pues fue pues a pulmón, sí, con fuerza del piloto, con mucha fuerza y con mucha destreza, para poder mantener el vuelo del avión, ¿no? Entonces es lo que hizo su compañero, ¿sí? Hacer un algoritmo así sencillo, con un control difuso de cuál sería la acción que va a tomar el mismo avión cuando hay cierta pérdida de altura o cierta inclinación, ¿sí? Hacia un ángulo. Creo que aquí su compañero solo lo hizo vertical, ¿no? Sobre el eje vertical, sobre el avión, ¿no? Sobre a todo lo largo del avión, no se metió con otro. Me decía, es que si va al lado, a la izquierda, a la derecha, le digo, no, ya sería un control muy extenso. Le digo, sí se puede hacer, pero costaría mucho trabajo. Me dice, bueno, está bien, profe, digo, solo hazlo sobre el eje vertical. Y entonces, pues con el timón es suficiente. Sí, muchachos, aquí están sus reglas, aquí están sus entradas, sus salidas y su simulación. Sale su programa, no lo puso. Sale, pero la simulación sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos y muchachas? Sí, Profe, entonces eso dime. sería como que la primer parte evaluar, ya el reporte. No, ya lo que ustedes me tienen que entregar es el reporte y revisamos el programa. ¿Sí? Ok, ok, sí, profe. Ustedes van a ir generando su reporte conforme vayan avanzando. Primero que es su propuesta. Después su propuesta, bueno, sus variables, o sea, lo van a ir describiendo todo. Y ya me tienen que entregar finalmente el reporte, así tal como me lo entregaron sus compañeros, con datos de la simulación o de su programa. Y ya revisamos el programa. Profe, ¿y hay un número mínimo de variables de entrada que debemos de utilizar? Entre más variables tengas, Manuel, más reglas va a haber. Si hay más reglas, se vuelve muy complicado. El objetivo ahorita es que lo entiendan y que entiendan cómo funciona. Entonces, Entonces, con 2 variables, 3 variables, hay compañeros que han puesto hasta 5 o 6 variables. No hay problema. Y 3 de salida, tampoco hay problema. ok, profe, gracias. Sí, muy bien, Manuel. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Los proyectos, creo que ya les enseñé videos, ¿no les enseñé videos? Dos, profe, el de las hélices y el péndulo. Ujú. Ah, bueno, pues les enseño otro. A ver, permítanme, lo busco y se los muestro. El... Creo que les mostré este. Permítanme, todavía no abre. ¿Sí vieron este? No, profe, ese no. Profe, yo de ahí tengo duda en ese tipo de proyectos. Ujú. Bueno, supongo que la variable control en este caso es, bueno, la pelotita que se queda a un cierto ángulo, ¿no? Ujú, en el centro. Suponiendo que fuera de, creo que son, ¿qué? 90, por así decirlo, no sé qué ángulo sea. Si gira a un lado y gira a otro, ¿no sería positivo y otro negativo? ¿O cómo maneja la variable? Ujú. Sí, la puedes manejar como positiva o negativa. A ver, muchachos, les voy a hacer varias preguntas de otras materias. Jorge, Reprobé en ¿cuándo? todas, profe. Ah, ¿cómo voy a creer, Jorge? No es cierto. A ver, Te dígame. creo, ¿eh? Entonces, ¿cómo llegaste aquí, Jorge? Con fe, profe, tuve fe. Está bien. Bueno, este, cuando ustedes controlan un servo, un motor a pasos, por ejemplo, este es un motor a pasos, ¿no? ¿Con qué lo controlan? Le dicen, a ver, muévete 3 grados, muévete 5 grados, muévete 19, muévete 42, ¿o qué le dicen? Pues con el Arduino, ¿no? Lo movemos un cierto ángulo. Sí, pero tú le ¿O cómo? dices, sí, sí, o sea, bueno, tú le mandas, tú le mandas al motor, a ver, motorcito, quiero que te muevas 35 grados a la derecha y ahora 12 a la izquierda. ¿Tú se lo mandas así, Jorge? No, tú le mandas qué? ¿Qué dato le mandas al motor para que se accione y ya se mueva? Pues en términos generales sería un voltaje, ¿no? Una señal, ¿no? Bueno, una señal, sí, exacto. Ya ves, Jorge, yo no he llevado esas materias y sí sé, Jorge. Yo tampoco, profe. Bueno, entonces, este, sí, muchachos, entonces es lo que se tiene que considerar como variable de salida. ¿Sí? Aquí tienen un sensor. Aquí está el sensor. ¿Sí ven el cursor? Aquí está el sensor. Este es un sensor infrarrojo. Y aquí está su motorcito, su motor a pasos. Y aquí abajo estaba este lo hizo con un microcontrolador, ¿eh? No fue nada de Arduino ni nada. Fue un microcontrolador. Entonces, se hace el algoritmo de control difuso, se lo instaló, descargó en ese microcontrolador y ya funcionó. Hizo su etapa de potencia para el motor a pasos y pues finalmente ya funciona. Entonces, el sensor mide
Sí, igual no te dice, el sensor no te dice, estás a 3 centímetros, estás a 8, estás a 15, no, sino que te da una señal y tú la transformas en distancia. Lo mismo el motor a pasos, ¿no? Tú le mandas una señal y él se inclina, ¿vale? Entonces es lo que ocurre. Tienen que construir el control difuso. Aquí es una variable de entrada y una variable de salida. ¿Sí, Jorge? Ah, ok, sí, profe, gracias. A ver, déjame ver ¿cuál es? Ah, este. ¿Qué hace ese? A ver, Jorge, ¿qué hace? Pues ese estabiliza la plataforma, ¿no? Pero ¿por qué tiene tanto retardo, profe? Porque se lo pusimos para el video, Jorge. ¿Cómo? Le pusimos el retardo para el video. No, yo me refiero al sistema, porque, bueno, no sé el tipo de control, nunca he hecho control, pero bueno, he visto que hay unas que es en tiempo real, o sea, se estabilizan conforme uno la va moviendo, en Mm. automático se va estabilizando en la horizontal. Sí, esta también, pero lo que queríamos era que se vieran los movimientos, Ah, ok, ok. porque la presentó su compañero en su tesis. En la presentación de tesis puso el video, entonces los sinodales pues, querían ver bien cómo se movía, ¿no? Así cómo se iban generando los movimientos. Profe, si eso se hace muy fino y muy elaborado el control, ¿podría ser aplicado para edificios en sismos? Sí, así es, Jorge. Ah, ok. Esto serviría para un montón de cosas. Ah, ok, Y ok. de este control tengo una patente. Me dieron una patente precisamente el año antepasado. Bueno, hice la solicitud en el 2013, imagínense, 2013 la ingresamos, en el 14 nos respondieron del INPI, Instituto Mexicano de la Protección Intelectual, y en el 19 me la otorgaron. Bueno, a mí y otra persona que se colgó de mi trabajo, pero bueno, ya ni modo. Así es la vida. Este, ¿Cómo ven, muchachos y muchachos? Y les enseño otro video, a ver si detectan ahí qué hace. Ah, ¿se acuerdan que les estaba platicando del sistema? No, pues ya saben qué hace. Del nanosatélite es este. Este es Made in Puebla, muchachos. Bien, ¿ven estos motorcitos? ¿Ven los motorcitos? Sí los alcanzan a distinguirse. ¿Esos para qué son, profe? Pues esos motores son los que generan el impulso a la rueda inercial y la activación de la rueda inercial es la que genera el movimiento en el cubo. O sea, el cubo no tiene nada conectado, el cubo gira libre sobre estos ejes verticales. Entonces la acción de estas rueditas es lo que genera el movimiento en el satélite, en el cubo, que sería un satélite. Si ustedes se dan cuenta, su compañero lo mueve y regresa, ¿no? Creo que se ve más en este. Bueno, ahí se pasó, pero bueno, ahí va de regreso. Sí, muchachos. Y es también un control difuso.
ya volvió a su posición. Es lo que haría en el espacio. Claro, que aquí estamos tomando cosas, pues, de la vida diaria. Por ejemplo, estos motores ni se imaginan en dónde van o de dónde los tomé. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes sí llegaron a ver los Dixman? ¿Sí les tocaron los Dixman? Sí, profe. Poquito, Sí. pero sí, profe. Ah, bueno, pues de ahí son, muchachos. De ahí son estos motores. Tuve que andar consiguiendo en los tianguis porque tenía yo por ahí un aparato de esos de discos compactos y el motor que tenía era más grande, pero no servía. Entonces me di a la tarea de buscar Discman. Entonces me fui a muchos tianguis, a varios tianguis de esos donde venden cosas usadas. Y en uno un señor tenía 3 Discman igualitos, igualitos. Y le digo, oiga, ¿a cómo me los vende? Me dice, pero no sirven, joven. Le digo, pues no le hace, véndamelos usted. Dice, pues deme 20 pesos. Le digo, ¿por cada uno? No, por los 3. Ah, pues órale. Entonces, de ahí sacamos los motores, estos motorcitos, muchachos. Profe, ¿el motor de los lectores de CD no le funcionaban? Es ese, No, pues yo me refiero a los al del de lector, computadora. es complicado echarlo a Ok. andar, Jorge. Muy complicado. Estos fueron muy sencillos. Y, no, y cubrían con los requisitos. Además, la parte, fíjense, ahorita les muestro. Aquí, ahí. Bueno, es un poquito más para atrás. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el motor no tiene eje, no tiene el pivotito ese. Al contrario, tiene un circulito, precisamente donde se inserta el centro del disco compacto. Entonces eso yo lo aproveché y ahí insertaba estos discos inerciales, bueno, estas rueditas, estas que mandé a hacer. Entonces no hubo necesidad de hacer muchas modificaciones. Entonces lo hice de tal forma que entrara bien, bien, bien en las patitas. No sé si se acuerdan ustedes que se metía y hasta tenía unos como resortitos, bueno, unos seguritos, ahí metían el disco. Entonces yo mandé a hacer el disco que cupiera en ese espacio. Entonces, pues más fácil, ¿no? O sea, el chiste es que la construcción sea sencilla. Utilizar lo que se tiene. Y en los motores normales, pues tienen su eje, un eje pues delgado. Entonces era muy complicado porque además se balanceaba mucho el disco. Aquí, como el centro es casi del mismo diámetro que la estructura del motorcito, casi igualito. O sea, imagínense el diámetro del centro del disco compacto, son como 2 centímetros, ¿no? Más o menos, pues ese diámetro lo que hace es que este disco, pues no tenga mucho balanceo, ¿no? O casi nada. Entonces, pues por eso nos sirvió. Por eso fue que decidí que fueran ese tipo de motores, ¿no? Y bueno, los conseguí en ese tianguis. Pero anduve por varios tianguis, muchachos, buscando. Y miren, sí funcionó. Bueno, es todo el chisme. ¿Quién va a hacer este proyecto? Ah, pues Jorge. Dale, Jorge. Ahí ponte a buscar los discos compactos, los No, lectores. profe, ¿qué pasó? Vas a aprender mucho, Jorge. Vas a aprender también de tus materias que debiste de haber aprendido, pero que no aprendiste, Jorge. Ah, bueno, eso sí. Está bien, muchachos. Yo sé que saben. Tengo fe sé que saben, pero no son presumidos. Bueno, ¿qué más? ¿En qué íbamos? Bueno, ¿les quedó alguna duda sobre qué es lo que tienen que entregarme para el viernes? Muchachos y muchachas. De mi parte no, profe. No, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, eso para el viernes. Entonces, cada quien escribe algo
Escríbanlo en su libreta para que no se pierda, porque luego lo escriben en una hojita y ya luego no saben dónde quedó la hojita. Escríbanlo en su libreta y ya después lo escriben, pues así como los reportes que les mostré, bien descrito, bien redactado, de forma progresiva, ¿sí? Y pues con conclusiones. Así va a ser el reporte, pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco va saliendo toda esa información. Bueno, ahora voy a poner la cámara. ¿Se ve el pizarrón, muchachos y muchachas? Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo. Les repito, solo dos reglas. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Pongan ejemplo. La regla 1. ¿Sí se ve bien o no se ve bien, muchachos? Díganme, si no se ve bien, díganme, porque hace rato sus compañeros de... Sí se ve, profe. ¿Sí? Bueno, me decían que no se veía bien. Yo creo que no querían hacer los ejercicios, las integrales. Entonces, y es B1. La regla 2. Entonces, repito, solo dos reglas. El hecho y finalmente la conclusión. Vamos a utilizar el método de centroide, perdón, de interpolación. Estoy en el otro lado, bueno, también después. Pero ahorita es de interpolación para determinar el conjunto conclusión que es B', cuando tenemos dos reglas. Entonces, bueno, aquí voy a describir de forma gráfica las reglas. Los conjuntos difusos que representan el antecedente y el consecuente de cada una de las reglas. Entonces, aquí, este conjunto va de 0 a 20. Empezando por aquí, acá. ¿Vale? Ya está. Este sería el conjunto difuso A1. Luego aquí. Este sería el B1. Bueno, más o menos. Luego, este es el conjunto difuso A1 y este es el conjunto difuso B1 para la regla 1. Luego, R2, aquí es 10. Luego, de aquí para acá, aquí es 20, 30. Aquí. Este sería el conjunto difuso A2. Creo que no me tengo muy bien, ¿no? 10. Y luego aquí. 10, 8. 18.
¿Sale? Este sería el conjunto difuso B2. El hecho lo voy a poner igual de 8. De 8 a 18. ¿Vale? Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace rato, bueno, en la clase pasada. Sí, tuvo así esta gráfica o este conjunto difuso, lo pongo aquí, más o menos, con rojo, punteado. Y entonces encontramos el grado de consistencia. Este es el R1 de A'. Bueno, este sería A'. Aquí. Bueno, veamos. Profe, ¿qué intervalos tiene B2? B2 de 8 a 18. Ok, gracias, profe. Sí, quedó medio feo, pero bueno, de repente sale más feo de lo normal. Pero a ver, es 8 y 18. ¿Vale? Y ya, entonces este es el R2 de A', el grado de consistencia. Entonces acuérdense que truncamos a esta altura, conjunto, B1, y obtenemos B1'. A esta altura, truncamos B2 y obtenemos B2'. Y entonces finalmente obtenemos esto, ¿no? Sería más o menos esto. ¿Sí? Este sería B', B' es B1' unido con B2. ¿Vale? Eso es lo que hicimos de manera gráfica la clase pasada, ¿sí? Y es general, ¿no? Es la forma general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, terminen de copiar para que no les estorbe. Profe, ¿qué dice al lado de cada gráfica? Es que no se alcanza a distinguir. ¿Por qué será? A ver, desde hace rato. Que es 1, 2 y otra cosa, creo. Falta Creo que es el enfoque, hecho. profe. Permíteme. Nada más es enfocar, profe. ¿Sí? Es Un que poco hace que se falta enfoque. luz. Está un poco nublado. Hace falta luz. A ver, ahí, aquí, Salma. No, profe, bueno, a los lados creo que es regla 1, regla 2 y el hecho. Ah, regla R1, R2 y hecho. Y Ah, ok. H. Ajá, porque se ven R1, cortados. Gracias. sí, sí, Salma.
Bueno, terminen de copiar, muchachos, terminen de copiar. Bueno, entonces, de manera general, para este caso, vamos a ver las operaciones, ¿no? El grado de consistencia. ¿Cómo calculamos el grado de consistencia entre A1, A' y A1, coma, A' y A2? Pues es el R1 de A' es el supremo sobre la cantidad de reglas, que es un valor, perdón, todavía no, aquí me estoy equivocando, este es el B', es el supremo sobre todos los X que están en X, del mínimo entre A' de X y el valor de pertenencia de X a A1, y luego el R2 de A' igual, ¿no? Esto es de manera general, de tal forma que, ¿qué es lo que obtenemos? Pues esto, ¿sí? Estos valores, todos estos. De A'X, A2X. Y luego el truncado, ¿sí? Los truncamos aquí a la altura, al valor máximo. Entonces, el truncado de B1 y B2, obtenemos B', que es el truncado de B1 unido con el truncado de B2. ¿Vale? Entonces aquí lo vamos a hacer para dos valores específicos. Entonces, para X igual a 9, para X igual a 9 y Y igual a 12, obtenemos el valor de pertenencia de 12 al conjunto difuso B'. ¿Vale? ¿Se acuerdan que esto ya lo hicimos? Pero ahora tengo dos reglas y esto lo puedo aplicar para 7, 8, 20, 30 reglas. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tengo un azul. Para X igual a 9, ¿por dónde anda el 9? Pues el 9 más o menos anda por acá. Este 9 tiene un valor de pertenencia al conjunto difuso A2 y tiene un valor de pertenencia al conjunto difuso A1. ¿Vale? Entonces, el valor de pertenencia de X para X igual a 9, el valor de pertenencia de 9 a A' es 0.2. A A1, el valor de pertenencia de 9 a A1 es 0.8. Y a A2 es 0. ¿Vale?
luego para y igual a 1, perdón, y igual a 12, el valor de pertenencia a B1 es 0.3 y a B2 es 0.6. ¿Sí? El 12 anda por acá y es 11, 12 por acá. ¿Vale, muchachos? Bueno, con esa información, entonces, voy a encontrar el valor de consistencia entre el hecho y el conjunto difuso A1, pero solo para un X, no para todos. ¿Vale? Entonces, la operación se reduce al mínimo entre el valor de pertenencia de X a A' y de X a A1. Entonces, esto se escribe así. Voy a calcular el grado de consistencia, el R1 de A', solo para X igual a 9. Por eso pongo aquí el 9. ¿Vale? Es X. ¿Quién es? Como no me interesa de forma general, solo me interesa el caso particular para X igual a 9. Entonces es el mínimo entre el valor de pertenencia de 9 a A' y de 9 al conjunto difuso A1. Entonces, esto que es igual, pues al mínimo entre el valor de pertenencia de 9 a A', que es 0.2, y el valor de pertenencia de 9 a 1, que es 0.8, entonces el mínimo es 0.2. ¿Sale? Y después, el R2, el grado de consistencia, para la regla número 2, es el mínimo entre quién? Entre el valor de pertenencia de 9 a A' y el valor de pertenencia de 9 al conjunto difuso A2. O sea, el mínimo, este es 0.2, y el valor de pertenencia de 9 a A2 es 0. Entonces el mínimo es 0. Ya. Solo para ese X, para X igual a 9. ¿Sí, muchachos? Entonces, ahora sí lo vamos a escribir de forma general. El B', de forma general, para cualquier Y, ¿quién es? Pues es el supremo, sobre todo sobre la cantidad de todas las reglas. ¿Sí? Este J es la cantidad de reglas, que es un natural, de una cadena de mínimos. El mínimo, ¿entre quién? Entre el valor de consistencia para la regla J con el hecho, ¿sí? Y el consecuente de la regla. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, J toma valores de 1 y 2. ¿Por qué? Pues porque solo tenemos dos reglas. Entonces el B' de Y va a ser el supremo sobre los J que toman valores en 1 y 2 de una cadena de mínimos. ¿Entre quiénes? Entre el valor de consistencia para las reglas J y el consecuente también para la regla J. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero, B' de Y. ¿Pero quién es Y? Bueno, vamos a ponerle así. Para Y igual a 12, tenemos B' 12 es,
acuérdense, cuando ya sustituimos la cantidad de reglas, entonces es el máximo ¿de quién? Del mínimo, bueno, lo pongo con paréntesis cuadrado, del mínimo para j igual a 1. Aquí el primer mínimo que yo genero es R1 de A' de 1. Ese es el primer mínimo. Aquí hace un paréntesis. El otro mínimo, pues es para j igual a 2. El mínimo R2 A', coma, B2. Ya. Sustituimos los valores. ¿Vale? Entonces ese es el máximo. El mínimo. ¿Quién es el R1 de A' para X igual a 12? Para X igual a 9, perdón. Pues es 0.2. 0.2, coma. ¿Quién es el valor de pertenencia de Y igual a 12 al conjunto difuso B1? Pues 0.3. Coma. El mínimo. El R2 de A' para X igual a 9. 0. Y el B2, el valor de pertenencia de Y igual a 12, el conjunto difuso B2, es 0.6. Ya. Entonces es el máximo. El mínimo. ¿Cuál es? 0.2. El mínimo, 0. El máximo de esos dos mínimos es 0. Por lo tanto, el valor de pertenencia de Y igual a 12 al conjunto difuso. Conclusión es 0.2. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo duda en ¿de dónde salió el R2A'? Perdón. El R2, Luis. Ok, fue de los que sacamos, ¿no? Ajá. Sí. Sí, gracias, profe. Solo aquí no le pongo el número, porque bueno, si no, no cabe. Nos llenamos de índices. Sí, pero es para estos valores. Ok, gracias, profe. 9 y igual a 2. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Y entonces, finalmente, bueno, es lo que queríamos tener. ¿Dónde lo puse? Aquí. Profe, Dime, Salma. ahí por qué obteníamos que A' de 9, por ejemplo, era igual a 0.2. Es el valor de pertenencia, Salma. De acuerdo a nuestros conjuntos difusos, el valor de pertenencia de 9 al conjunto difuso es por aquí. Entonces, podemos decir que es 0.2. Aquí 9 a 2, pues es 0, ¿no? ¿Sí? Y de 9 a 1, pues podemos decir que es 0.8. Si lo hacemos ya de manera formal en un programa y todo eso con datos precisos, a lo mejor no es 0.8, a lo mejor es 0.9 o algo así. ¿Sí, Salma? Aquí es una aproximación. Entonces aquí podemos decir que es 0.6, de acuerdo a lo que estoy diciendo aquí. El valor de pertenencia de Y igual a 12 al conjunto difuso B2 es 0.6. Y el valor de pertenencia de Y igual a 12 al conjunto difuso B1 es 0.3. Ok, ¿Vale? ¿Sí, Salma? gracias. Muy bien, muchachos. Si tienen más preguntas, díganmelas con confianza, muchachos. Profe, entonces, la gráfica que hizo al final de B' en X igual a 12 debe dar 0.2. Sí, debería de dar 0.2. Claro, adentro, ¿no? Aquí adentro. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿por dónde andarían? Se supone que todos los puntos que se generan,
porque van a ser pares ordenados, o sea, yo voy a tener tanto valores de X como de Y, que están aquí adentro. Ah, entonces no necesariamente debe ser... No, en la orilla. Aquí ok. es el límite, la orilla. Todo pueden estar adentro, o están en todo el espacio este. Sí, Luis, Manuel. Sí, profe, yo pensaba que era la orilla nada más, pero... No, no. Sí, le repito, ¿no? Porque tengo para un X y para un Y, entonces tengo un Y, tengo un X que ya generé aquí, ¿sabe? Un X, unos valores para X. Bueno, pues entonces voy a tener algo que va a resultar aquí adentro. Porque si nosotros vemos, pues 12.2, pues anda como por aquí, ¿no? Entonces no es ni a este ni a este, se aproxima más a este, pero no. Sí, como por aquí andaría. ¿Sí? Y igual a 12, pues andaría como por acá, un punto. Y igual a 12, su valor de pertenencia, por ahí andaría. Si es adentro, ¿sale, muchachos? Nada más que bueno, no lo rayo, porque si no. ¿No? ¿Sí les quedó claro? Sí, está claro, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿cuándo nos toca la siguiente clase? El viernes empezamos a ver ya el esquema de un control difuso con todas las herramientas que tenemos, más otras, ya más sencillas. Y entonces a este algoritmo, en este algoritmo tenemos las reglas, tenemos el hecho y queremos obtener la conclusión. Aquí, pues necesitamos dos valores. Este es una forma de resolver, encontrar este valor de pertenencia. Pero cuando nosotros tenemos un control, no nos interesa tanto el valor de pertenencia, sino lo que me interesa es, con este valor de entrada, obtener un valor de salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ver, bueno, vamos más adelante, pero en sí se los platico. Aquí en esta parte vamos a insertar un método que se llama método de difusificación. Y hay distintos métodos. Entonces, con ese método, el valor que nosotros obtenemos es un valor real, no un valor difuso, que finalmente es lo que nos interesa. Que en mi control la entrada sea real y salga también real, pero que el cálculo interno en el algoritmo pues sea difuso. ¿Vale? Eso es hacia donde vamos, muchachos. Y ya con eso tendrían todo lo necesario para hacer su control. ¿Vale? Muchachos y muchachas. Bueno, pues nos vemos el viernes para empezar con el control difuso. Profe, una duda rápido. La Dime. propuesta que vamos a escribir, ¿se tiene que subir o nada más se la presentamos No. mañana? El viernes, les pregunto a algunos su propuesta y ya la revisamos de acuerdo a lo que nos diga, y con eso pues ustedes se dan una idea de qué les falta o qué ya tienen o qué necesitan. Ok, sí, profe, está bien, gracias. No todas las voy a revisar porque nos daría tiempo,
reviso algunas y ya con esas que revisemos, pues ya se dan cuenta de qué es lo que ocurre con su propuesta. Ok, profe, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra observación, muchachos y muchachas? Profe, ¿puedo hablar con usted al final de la clase? Sí, Emanuel. Ok. Bueno, ¿alguien más, muchachos y muchachas? ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos el viernes. Gracias, profe. Buen día. Nos vemos, Manuel. Sale, profe, nos Hasta luego, vemos. Hasta luego, profe. profe, gracias. Hasta luego, profe, buen gracias. día. Aprovecho, muchachos. Váyanse a lavar trastes. Jorge Luis. ¿Qué pasó, Emanuel? ¿Dónde estás, Emanuel? Ya te vi. ¿Qué pasó, Emanuel? Ah, No he quería- podido.